Hola, yo soy Depi y hoy hablamos de historia. ¿Cómo se hicieron las líneas de Nazca? ¿Con ayuda de extraterrestres? No le hagamos caso a Giorgio. No hubo extraterrestres, fueron personas, fueron antiguos habitantes de lo que ahora es el Perú. Pero hablemos de las líneas de Nazca, quizá uno de los restos arqueológicos más famosos del Perú y además muy peculiares, porque mientras que castillos, monumentos, templos, construcciones son muy comunes y uno los ve en todo el mundo, este tipo de gigantescos geoglifos es más raro, no es único, incluso en el Perú hay otros lugares donde se encuentran, pero nos llaman la atención por ser algo distinto. Entonces hablemos un poco de esto. Los más famosos geoglifos son de la cultura Nazca, comienzos de la era cristiana, 100 a 700, 200 a 600. Hay líneas y geoglifos anteriores, por ejemplo estos, que se llaman las líneas de Palpa, o les decimos las líneas de Palpa a pesar de que no son líneas. Están un poquito al norte de la ciudad de Palpa. Palpa está a unos 280 kilómetros al sur de Lima. A la entrada de Palpa hay un mirador bien interesante. Las puede uno ver, pero me dará otra oportunidad para hablar de estas. Las líneas de Nazca que uno conoce y digamos las famosas están muy cercanas también al norte de la ciudad de Nazca y esas vamos a hablar ahora. Los españoles cuando llegaron hay dos o tres observaciones sobre ellas, ¿no? Cieza de León en 1547 está caminando y ve unas rayas y piensa que son señales, no las identifica bien. Hay un señor Francisco Hernández que ve líneas y menciona que son líneas. Algunos escritos hablan incluso de carreteras. Luego hay un señor un poco después, en 1586, Luis Monzón, un corregidor, que pregunta a la gente del lugar ¿de dónde son estas líneas? ¿Quién las hizo? Y la gente le responde los huiracochas, gente que vino de Tiahuanaco, gente que vino de más allá de las montañas la hicieron. Pero en verdad es más una leyenda que ellos tenían, no debían saber quiénes las hicieron, no tenían ninguna idea en verdad. Ellos estaban a más de 1000 años de su construcción, probablemente sean de otros grupos étnicos venidos de otros lugares y cuando llegaban ya estaban. Sí nos da que pensar que ellos las entendían y las conocían. Como vivían por ahí, convivían con ellas, pero en verdad no sabían qué eran. Y este tema de los olvidos históricos es un tema del que voy a hablar en otro video, espero en el futuro, de cómo las culturas y las civilizaciones, a veces por el tiempo y a veces mucho más rápidamente, olvidan cosas. Entonces, ellos en verdad no sabían quiénes habían hecho. Nos acercamos hasta hace unos casi 100 años y Toribio Mejía Gespe, del que hablé en el video de Sechín de las Estelas, acá voy a dejar donde encontrarlo, las descubre de casualidad caminando por unos cerros alrededor y las ve y él les llama seques. Los seques eran caminos a veces reales y muchas veces imaginarios de la cultura andina, sobre todo de la inca, que dividían al mundo. Y como él veía largas líneas, largas rayas, era una intuición interesante. Pero en verdad las líneas que sí se pueden ver de los cerros circundantes no dan la misma impresión que cuando se ven de altura. Luego Paul Kosok, algunos años después, en los años 30, las estudia mejor y ya hay imágenes y aerofotografías. Él le da la interpretación de calendario astronómico que luego su discípula María Raige llega al Perú, toma esta idea y por el resto de su vida, mientras se dedica a ser la salvadora de alguna manera de las líneas de Nazca, le da esta idea del calendario astronómico. Es cierto que algunas de las líneas, algunas imágenes se
alinean con astros, con salidas de cuerpos celestes, pero son tantas líneas, en tantas direcciones, que inevitablemente alguna va a coincidir con la salida o con la puesta de algún astro en algún momento importante del año. En verdad, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca logró tener una explicación convincente de cómo hubiera funcionado este calendario. Había la idea de von Däniken, y quizá siendo que su libro es totalmente falso, basado en teorías pues ni siquiera científicas, contrarias a cualquier conocimiento, en su libro Carrozas de los Dioses, de que era una suerte de aeropuertos intergalácticos o señales para viajes así a través del universo. Lo bueno de von Däniken es que le da fama y la gente lee sobre ellas, y quizá haya que agradecerle un poco el turismo. Y un discípulo de von Däniken es Giorgio, del cual hablamos, el famoso de alienígenas. Acá lo vuelvo a poner. Él ha venido muchas veces acá al Perú haciéndole propaganda. Entonces, bueno, si alguien cree que un par de rayas en el desierto conducen a naves espaciales que viajan más rápido que la velocidad de la luz, bueno, traigan el turismo nomás y consuman productos peruanos. Dicho sea de paso, así como con los vuelos aéreos, con la llegada de los aeroplanos al Perú, se pudo tomar buenas imágenes y darse cuenta de la magnitud de estos dibujos. Hubo en los 70 un par de arqueólogos americanos, Jim Woodman y Julian Knott, que pensaron cómo las hicieron y para qué las hicieron, y decidieron cómo las podrían ver. Y decidieron construir un caballito de Totora. Vamos a poner acá una imagen de los caballitos de Totora, para los que no lo conocen. En el Perú les llamamos a estas pequeñas botes hechos de esteras, de Totora, perdón, que se usan en la costa norte del Perú para la pesca tradicional. Le pusieron una suerte de globo aerostático hecho con materiales tradicionales y lograron elevarse más de 100 metros y observar las líneas. Sé que el viaje fue un poco accidentado y que tuvieron mucha suerte en seguir con vida luego de él, pero fue un acto muy interesante de arqueología en acción. A ver, pudieron haberlo hecho, y lo que demostraron en este viaje fue que con la tecnología que tenían los nazcas esto hubiera sido posible. No demostraron siquiera remotamente que los nazcas lo hayan hecho. Y yo creo extremadamente improbable, para no decir imposible, que estos vuelos hayan sucedido en la realidad. Hubiera sido muy interesante. Cuando uno habla de las líneas de Nazca, siempre recuerda los geoglifos, las imágenes de animales o de plantas, ¿no? Vamos a poner acá unas cuantas, voy a ir poniendo para recordarlas, ¿no? La araña, por ejemplo, las manos, hay uno que es un perro, está la ballena, está el mono y luego está el colibrí. Después voy a hablar una cosa sobre el colibrí que es muy interesante. Para mí, tienen una importancia mayor los centenares, y deben ser miles de larguísimas líneas, algunas son trapecios muy muy alargados, que hay en toda la pampa, que no parecen tener razón de ser, ¿no? Algunos quieren darle una idea de que se acercan a cursos de agua, a agua subterránea, por las culturas de la costa del Perú, sobre todo la costa sur del Perú. El acceso al agua era muy importante, porque no hay lluvias, porque no hay muchos ríos. Sobre todo en esa zona del Perú hay solo un par de ríos que no siempre traen agua. Pero otra vez, son tantas líneas, muchas de las cuales se entrecruzan en todas las direcciones, que no queda claro si este hallazgo de aguas subterráneas o de fuentes de agua
sea simplemente una coincidencia. Da mucho que pensar y en verdad no nos queda claro, por no decir no sabemos para qué eran. Investigando para este tema, en las bases de muchos de estos gigantescos trapecios alargados, o casi unos triángulos truncos les podríamos llamar, habían pequeñas edificaciones, muros muy pequeños, no con mucha estructura. También era simplemente como parte de un ritual, era parte de simplemente de donde vivían los constructores de estas líneas. No parece haber sido casas, pueden haber sido pequeños depósitos, y además después de 1000-2000 años de haberlas hecho, encontrarlas ahora no, incluso pudieron haber sido hechas después. ¿Para qué servían las líneas de Nazca? Sobre todo los geoglifos, como les digo, estas grandes líneas que entrecruzan el desierto, a veces hay espirales medio raras, pero estos grandes trapecios no sabemos. ¿Tendría algo que ver con los seques con estas direcciones cósmicas? Podría ser, pero en verdad no tenemos idea. Sobre los animales y plantas que hay definitivamente un componente cultural, mostrar animales y plantas importantes para ellos. Hay peces, hay plantas de la zona y animales de la zona. Sorprendentemente hay un par de animales como un mono y un papagayo que son evidentemente de la selva. Eso nos lleva a pensar que había cierto contacto comercial, por lo menos, si no cultural, con culturas del otro lado de los Andes. No solo de los Andes, sino del otro lado de los Andes. Una idea muy importante sobre su uso parece ser, y a mí me gusta la idea, a mí personalmente me gusta, es que tenían un motivo ritual. Hay culturas que tienen caminos de oración y uno va cantando u orando mientras camina por estos dibujos de una manera de meditación. Como que mientras ibas caminando por las manos o por el perro, cantabas una canción, una oración, o tu oración era un canto, y así funcionaba. También puede ser una forma, y eso es muy interesante, y este libro que quiero poner acá habla sobre estructuras, a pesar que no se parecen mucho a las líneas de Nazca o no se parecen nada, estructuras similares desde Stonehenge hasta Uluru o Ayers Rock, que está en Australia. Estructuras que servían para que los pueblos recordaran sus historias. Cada esquina, cada curva, cada lugar sirve para fijar una historia. Y cada vez que llegabas a una esquina, cada vez que llegabas a un lugar de la línea, recordabas. Muchas veces cantando, muchas veces bailando. Y es así como, con este tipo de rituales, las culturas recuerdan sus mitos casi sin cambiar. Esto me da un pequeño paréntesis, muy pequeño, que es, hay tradiciones orales que se van cambiando según uno las cuenta. Historias de poca importancia que se van cambiando, se van modificando. Pero aquellas cosas que son fundamentales para una cultura, la cultura necesita que nunca cambien. ¿Cómo sé si este año va a llover? ¿Cómo sé cuándo debo cosechar? ¿Cuándo sé cuándo debo plantar? ¿Cuándo es el momento de salir a cazar? ¿Cuándo es el momento que llegan los peces? Hay historias que los pueblos cuentan. Y estas no pueden cambiar, no pueden tener interpretaciones. Entonces muchas veces es el que la aprende, la tiene que recitar frente a otras personas que la saben. Es una forma de autocorrección. Para mí es una tesis muy interesante. Indemostrable, pero siendo que hay tantos lugares similares en donde los pueblos recuerdan sus historias y van ahí a contarlas, tienen esta función religiosa, pero tienen una función estrictamente social. No podemos olvidar esas historias. Y quizás si los Nazca y otros pueblos contaban lo que era importante para ellos. ¿Cómo se hicieron? Y es una pregunta que yo como profesor de historia te hacen mucho. Profe, ¿cómo no se borraron?
Porque cuando uno piensa en el desierto costero del Perú, piensa en arena, piensa en arenas de la playa o del desierto tradicional que es pura arena. Y claro, cualquier dibujo que uno haga ahí, en horas, días, meses o años, se va a borrar. Pero, al final voy a poner unas fotos específicas. Es una costra que tiene esa zona, que tiene óxido de hierro además. Es una costra sobre el piso y el piso es más polvo que arena y simplemente se rasca con palo, con piedras, con pequeñas palas, el borde. Es como quitarle la parte de encima, no sé, a un flan y queda esa costra. Y luego, como el resto, o sea, se saca la costra, mejor dicho, y luego ese polvo se va volando, pero como el resto es bien sólido, no se mueve. Y como por ahí no llueve, no hay ríos en general que los perturben, salvo muy ocasionalmente, esto ha permitido su preservación. Tenemos los peruanos la imagen de María Raige con una escoba, limpiándolas a cada rato, y esto es para facilitar su observación. Pero en verdad las líneas como son casi no requieren mantenimiento. ¿Cómo hacían los dibujos tan grandes, algunos de 200 o 300 metros de largo? Y en verdad es muy sencillo. Y con esto voy a acabar el video, mostrando unas fotos de un experimento que yo hice hace casi 10 años. Todos los que han sido mis alumnos y todas las que han sido mis alumnas saben que soy pésimo dibujando. Entonces, un profesor que no sabe dibujar usó como mano de obra a chicos de quinto grado. Y estoy poniendo las fotos. Y logramos hacer el colibrí de Nazca de más de 35 metros de largo. ¿Cuál fue la imagen que tomé? Esta fue la imagen que tomé de base. La imprimí sobre un papel cuadriculado para darme una idea de las distancias. Las distancias las medí con mis pasos. ¿Y cómo hacíamos los trazos? Si ven en los dibujos, uso 3 materiales. Palitos, como decimos en el Perú, anticuchos o de brochetas. Pabilo, un hilo grueso. Y luego para marcar el piso, como ven que estamos en el pasto, no voy a arrancar el pasto, usamos pintura en aerosol. Y si ven la foto final, tomada de unos 15 metros de altura más o menos, se puede ver el dibujo. ¿Es exacto como el colibrí original? Definitivamente no. ¿Se parece un montón? Sí. Entonces, si alguien que no tiene la menor idea de dibujo, explicándoles por 10 minutos a chicos de 10 años, puede hacer esta representación de las líneas, no es nada sorprendente que un pueblo que tiene que le da una importancia social, cultural y religiosa a las líneas, además con gobernantes con poder absoluto sobre ellos, puedan diseñarlas, aparte con mucho más tiempo. Yo tenía una mañana nada más para hacerlo en 6 o 7 horas. Ellos se podían demorado un año si querían. Entonces, el proceso de construir estas gigantescas líneas nos parece muy complicado, pero en verdad es relativamente sencillo. Incluso hacer las espirales, hacer los dibujos, no requiere tanto esfuerzo como parecería si uno no tiene idea. Y además no son perfectas las líneas, en verdad son irregulares, los largos de las patas de los animales no son idénticos. Entonces, probablemente a propósito, de hecho se paso, no porque no lo pudieran hacer, porque tenía una importancia que no fueran idénticos, pero no son perfectos. Sí, bueno, si son peruanos, y ahora que se pueda, y si son extranjeros cuando vengan, es un excelente lugar para visitar, en verdad. Es una de esas experiencias que no se pueden tener fácilmente en otros lugares porque no hay tantos dibujos así, e incluso en los lugares donde hay geoglifos, hay este geoglifo de un caballo en Reino Unido, que es muy interesante porque ahí el sustrato es cal, es tiza, básicamente,
y se ha mantenido por mucho tiempo. Hay también también en Reino Unido, señor muy anatómicamente correcto. Pero son uno o dos en una ladera de la montaña, como que parece más sencillo hacerlo. Lo puedes ir viendo desde el costado, decirle, oye, un poco más acá, un poco más allá. Estas grandes estructuras nos dan otra idea. Bueno, hasta aquí dejamos, al menos por hoy, las líneas de Nazca. Prometo en el futuro hablar un poco sobre las otras líneas que hay cerca y sobre todo las de Palpa, y quizá hablar más de la cultura Nazca, cuyas cerámicas, y acá quiero poner una imagen de una cerámica, cuya cerámica es mi preferida del antiguo Perú. Si te gustó este video, dale me gusta. Si no te has suscrito aún, suscríbete por favor, y si puedes, comparte este video en tus redes para que más gente lo pueda ver. Muchísimas gracias.